Déjame compartir la pantalla. Bien, amados hermanos, pues llegamos al tema ubicado en Hebreos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y lo que encontramos en esta porción de la Escritura es lo que sería el santuario terrenal. El propósito de la lección es ayudar a los creyentes a entender la función de lo que vemos en eh, de lo que vemos de este santuario, que a la misma vez la función que se nos indica ahí, pues era temporal y simbólica, en el cual el santuario terrenal en el Antiguo Testamento prefiguraba, y por así decirlo, la obra perfecta y definitiva de Cristo en el Nuevo Pacto. Para nosotros comprendemos el significado terrenal, que es lo que en estos primeros 10 versículos se ve, podemos apreciar la superioridad del nuevo pacto, donde realmente Cristo en el verdadero santuario terrenal, pues ofreció un sacrificio perfecto y eterno. Y decimos que lo ofreció porque ya no vuelve jamás a repetirlo. Vemos también, déjenme ver algo por acá. Okay. Lo que vemos también ahora, en cuanto a los puntos principales en la epístola de los Hebreos, pues vemos que ha girado en torno a lo que sería la superioridad de Cristo del nuevo pacto, en el cual pues nosotros vemos hasta este punto, pues se ha demostrado que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés y al sacerdocio levítico, como lo mirábamos en el capítulo 7. Ahora, en la transición que nosotros miramos en el capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 6, pues encontramos que el autor comienza a centrarse en lo que sería la superioridad del nuevo pacto, en el cual pues se basa en tres puntos, en el cual pues miramos en cuanto a mejores promesas, vemos entonces lo que leíamos, y esa fue la lección anterior, en el cual pues miramos también acerca de ellos. También en estos versículos pues vemos un mejor santuario. Y en la siguiente lección pues vamos a considerar lo que sería un mejor sacrificio, un mejor sacrificio. Llegamos entonces a lo que sería el capítulo 9, donde ahora se nos dirige nuestra atención hacia el tema del santuario, en el cual Hebreo utiliza la expresión mejor santuario, en el cual es proporcionado por el antiguo, en el cual es proporcionado por el nuevo pacto. También para apreciar plenamente esta argumentación del autor, pues necesitamos comprender lo que sería el santuario del primer pacto, conocido entonces como lo que sería el santuario terrenal, y en el cual el propósito de la elección que vemos en estos versículos es destacar la función simbólica del santuario terrenal y cómo prefiguraba en el cumplimiento de Cristo, pues quien abrió el camino para el santuario celestial. De tal manera entonces que tendríamos que volver a los libros del Éxodo y Levítico para leer acerca del santuario terrenal, donde vamos a ver algunas referencias en estos capítulos o en estos libros. Y vemos entonces que estos primeros 10 versículos pues presenta un resumen sumamente útil y conciso, en el cual nos presenta el tabernáculo bajo el primer pacto, con sus ofrendas y sacrificios, en el cual se nos indica que eran incapaces para perfeccionar al que estaba bajo ese pacto. Entonces, por medio de ese contraste en el cual se presenta entonces la perfección y la eficacia del santuario, sacrificio y sacerdocio de Cristo. Vemos ahora lo que sería el santuario terrenal, en el cual en estos primeros 5 versículos que nosotros vemos, describe lo que sería ello. Hebreos capítulo 9, el verso 1 al versículo 5 dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados.
Este se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el altar del pacto, cubierto todo de oro, el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Sin embargo, lo que vemos entonces en estos primeros versículos, vemos entonces que se nos presenta una descripción del tabernáculo bajo el primer pacto. Y lo que vamos viendo en estos primeros versículos es que el tabernáculo tenía dos partes principales. Déjenme ver, ir a la siguiente, aquí, a esta imagen. Aquí encontramos lo siguiente. Había dos partes, las dos partes principales. El lugar santo, que es lo que nosotros vemos en el capítulo 9, el versículo 2, dice que había un tabernáculo preparado en la parte anterior, el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes de los panes consagrados. A este lugar que nosotros vemos, el lugar santo, pues era la primera parte del tabernáculo, en el cual dice los sacerdotes ingresaban diariamente para realizar los rituales, los cuales eran establecidos por la ley. Y miren entonces que dentro de esta parte, pues dice, incluía lo que era el candelabro o el candelero. Miren lo que dice Éxodo capítulo 25, el versículo 31 al 40, dice, hará un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrado a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una sola pieza. Habrá tres copas en forma de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor. Tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo y un cáliz de flor, y así en los seis brazos que salen del candelabro. Verso 34. En la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Entonces vemos que aquí en este versículo se nos describe exactamente cómo era el candelabro. Y exactamente como nosotros lo vemos en esta imagen, que es este candelabro en el cual se nos está presentando aquí. A la misma vez dice el siguiente versículo, habrás un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los últimos dos que salen de él, y así son los seis que salen del candelabro. Miren que de manera muy detallada estos versículos se nos menciona, dice, habrá un cáliz, dice, debajo de los dos primeros. Y es exactamente cómo se viene describiendo, dice, los dos siguientes debajo de él, y así de manera sucesiva, hasta, como dice el versículo, llegase a formar los seis brazos. Y es exactamente lo que nosotros tenemos aquí, dos, cuatro, seis. Entonces hará sus sus lámparas serán levantadas de modo que alumbre el espacio frente al candelabro. Entonces, siete lámparas se mencionan, las que están seis en sus brazos y justamente las que están en el centro. A la misma vez, estos versículos se nos indica que todo el candelabro pues era hecho de oro, perdón. Tenía siete lámparas, las cuales dice era alimentada con aceite de olivo. Lo que aquí vemos entonces es que de manera simbólica la luz del candelero representaba la iluminación continua de la presencia de Dios entre su pueblo. Y es exactamente lo que eso nos indica de qué manera pues este candelabro debía entonces de estar siempre o de manera continua dando esa luz. A la misma vez en ese lugar santo, que es exactamente lo que nosotros encontramos aquí, bueno, aquí está la parte de lo que sería el lugar santo y exactamente lo que nosotros vemos en toda la construcción. A la misma vez dice el versículo, la mesa y los panes de la proposición. Aquí encontramos entonces a la misma vez lo que había, y en este lado, pues era la mesa
con la descripción que Dios había indicado y la forma de cómo los panes se debían de colocar. Mire lo que dice Levítico capítulo 24, el versículo 5 y 9 dice, sobre esta mesa se colocaban 12 hogazas de pan. Levítico capítulo 25, 24, versos 5 al 9 dice, tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrán en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los israelitas. Serás para Aarón y para sus hijos y lo comerán en el lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Entonces vemos que 12 hogazas de pan, colocada, dice 6 en cada hilera, y es exactamente como vemos en esta descripción que de manera muy cuidadosa los sacerdotes debían hacer. Algo más que debían de considerar es que estas debían de renovarse cada sábado y las anteriores que eran retiradas, pues estas debían de ser consumidas por los sacerdotes. Y aquí nos recuerda algo en el cual Jesús pues hace referencia acerca de estos panes que justamente se estaban cambiando. En Mateo capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4, pues menciona algo en el cual en su argumentación diciendo hacia los judíos, a los fariseos diciendo, pero él le contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no le era lícito ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. Y es exactamente lo que nos vemos aquí. El relato más amplio lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 21, en el cual el sacerdote le preguntó que debía de dar fe de que realmente se habían conservado puros, y es lo que David pues menciona en su huida de Saúl, pues realmente se habían mantenido en cierto sentido consagrado, en el sentido de que no había entrado ningún alimento o algo en el cual pudiera perjudicar lo que iban a hacer. Y es exactamente lo que vemos entonces, que estos panes únicamente debían de ser consumidos por los sacerdotes dentro del lugar santo. Aquí entonces vemos que se utiliza esta excepción para en cuanto a lo que se nos presenta en el caso de David. A la misma vez, también los primeros versículos del capítulo 9 de Hebreos se nos presenta también lo que sería el lugar santísimo. Y dice el lugar en Hebreos capítulo 9, del versículo 3 al versículo 5, y detrás del velo, pero, y detrás del segundo velo, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, dice, cubierta todo de oro. Entonces vemos que el lugar santísimo, pues estaba detrás del velo. Como lo vemos entonces en Éxodo capítulo 26, el versículo 31, el versículo 33, en el cual dice, además, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata. De lino fino torcido será hecho con querubines, obra hábil de artífice. Lo colgarás sobre las 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos también serán de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás debajo de los broches y lo pondrás allí detrás del velo, el arca del testimonio. El velo entonces servirá de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esa división que nosotros vemos entonces, que es lo que se ve en este lado de la imagen, pues únicamente era la parte más sagrada del tabernáculo. Y miren entonces lo que realmente contenía. Nos menciona estos versículos que estaba ahí lo que sería el altar de oro del incienso o cetro de oro. Aunque era colocado en el lugar santo, el incienso del altar pasaba a través del velo, conectando entonces de manera simbólica ambos lugares. En este altar, las especies dulces fueron quemadas continuamente con fuego
con fuego tomado del altar de bronce que estaba por fuera del tabernáculo. Miren lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el altar, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora, y esto es lo que se nos indica. Además de en el lugar santísimo, pues estaba lo que sería el arca del pacto, por lo cual se nos indica que era el objeto más sagrado del tabernáculo, en el cual dice que contenía una urna, en el cual dentro de esta urna, pues había el maná, una muestra del pan del cual los judíos comieron durante que estaban en el desierto. Y miren entonces que a pesar que había perdurado en el tiempo, este muestra de pan se había conservado. Si recordamos entonces en el pan que era recogido en los israelitas, pues al día siguiente de tenerlo almacenado, pues realmente el pan se descomponía. En este caso, la muestra que está en el lugar santísimo, pues todavía se preservaba. A la misma vez en la urna dice que estaba la vara de Aarón que había florecido. Y a la misma vez en esa urna, pues también estaban las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de gloria sobre el propiciatorio. En otras palabras, en esta imagen que tenemos de la esquina inferior izquierda, pues es lo que vemos en la parte de abajo, sería la urna que contenía todo lo que mencionábamos anteriormente. La parte de arriba o la tapa de la urna sería entonces lo que nosotros llamaríamos como el propiciatorio. Y a la misma vez la descripción se nos menciona que estaban algunas querubines de gloria en el cual pues se representa entonces eh, o que tapaban y era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y esto entonces es muy descriptivo, la forma entonces como Hebreo se nos menciona y la forma también cuando vamos a Éxodo y Levítico revela de manera muy detallada lo que nosotros vemos aquí. Y esto es lo que necesariamente se nos indica cómo era el lugar santísimo, el tabernáculo, el santuario terrenal, compuesto entonces de dos lugares. Ahora, lo que vemos entonces también lo que sería el santuario terrenal y lo que el escritor de los Hebreos ahora nos trata de mostrar una vez descrito las cosas que hay en estos dos lugares, nos comienza a indicar lo que era el ritual. El tabernáculo entonces, o podemos decir, el tabernáculo del antiguo pacto, pues requería rituales específicos que los sacerdotes debían de cumplir de manera muy regularmente, perdón. La primera parte que estaba en el lugar santo, pues hacemos lo que sería o tendría que ver lo que sería el ritual en el lugar santo. Miren lo que se dice el versículo 6, capítulo 9 de Hebreo, el versículo 6. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Entonces vemos que en el lugar santo, el primer área, los sacerdotes llegaban a cabo diversos rituales, pero estos rituales eran, eran diariamente. A la misma vez, eh, ellos entraban, además de ofrecer estos rituales, necesariamente entraban al lugar santo con el fin entonces de mantener las lámparas encendidas de los candelabros. Miren lo que dice Levítico Éxodo capítulo 27, el versículo 20 y versículo 21 dice, ordenarás a los israelitas que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera de velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana.
será estatuto perpetuo por todas las generaciones de los israelitas. Entonces, que a la misma vez de hacer esta tarea de manera muy específica para mantener las lámparas encendidas, también entonces ellos entraban para quemar el incienso, o sí, para quemar el incienso, para la redundancia, en el altar del incienso. Y miren lo que dice el versículo, Éxodo capítulo 30, el versículo 7 y 8, en el cual dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Entonces, al momento de preparar la lámpara, pues el sacerdote en turno, en este caso que se menciona Aarón, pues hacía algo más. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. Estos rituales que vemos aquí en esta ocasión, en este lugar, pues representaban la intercesión continua y la comunión con Dios. A la misma vez, también vemos que en el lugar santísimo, pues habían rituales que debían de hacerse. Hebreos 9:7 dice: pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Ahora se nos indica entonces el ritual realizado en el lugar santísimo, pues solamente el sumo sacerdote podía entrar en este lugar. Y miren la manera específica que se nos indica: una vez al año, en el día de la expiación, entraba. Levítico capítulo 16, el versículo 29 dice: y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Entonces vemos que en esta ocasión el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por su propio pecado y luego dice por lo del pueblo. De tal manera que este ritual incluía, uno, ofrecer incienso para cubrir el propiciatorio con una nube. Es allí donde esa nube se presentaba, o esa nube donde estaba allí, realmente dice, era el momento en el cual Dios hacía su presencia. Miren lo que dice Levítico capítulo 16, el versículo 2 y 13 dice: y tomará un incensario lleno de brasas sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Miren entonces cómo de manera muy específica se nos está indicando las cosas, las labores que debía de hacer el sumo sacerdote. Ese incienso que se quemaba entonces era para que la nube cubriera todo lo que sería el propiciatorio donde realmente Dios se presentaba al momento del sacrificio. A la misma vez, el siguiente ritual que hacía era esparcir sangre de un toro y una cabra para expiar los pecados del sumo sacerdote y del pueblo. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 16, el versículo 14 y 15. Dice: tomará de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces vemos que estos rituales que se hacían, realmente se recordaba la gravedad del pecado y la necesidad constante de la expiación. Sin embargo, también evidenciaba la limitación del sistema sacrificial bajo el primer pacto, ya que no podían purificar plenamente la conciencia de los adoradores. Y es exactamente lo que encontramos que es lo que nos dice que el santuario terrenal, su simbolismo también tenía limitaciones. Y este simbolismo del santuario
es lo que nosotros vemos en los versículos 8 y 9, en el cual el autor de Hebreos deja claro que el santuario terrenal y su ritual eran simbólicos. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Queriendo el Espíritu dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practican ese culto. De tal manera, entonces, nos está diciendo que el tabernáculo terrenal, el que fue descrito en los primeros 5 versículos, servía, dice, como una sombra de las cosas celestiales, prefigurando entonces el verdadero acceso a Dios que sería revelado a través de Cristo. Y vemos que los sacrificios de animales, pues vemos que no podían hacer perfecto al adorador, ya que solo era una sombra del sacrificio perfecto de Cristo. En Hebreos capítulo 9, verso 11 y versículo 12 es lo que nos indica. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención. Y miren entonces ya con la imagen muy descrita, o con la imagen de los que había en el santuario terrenal, ya en estos versículos 11 y 12 comienza a describir y mencionar que Cristo ahora, pues era preciso entrar a un perfecto tabernáculo. Y mire, dice que está diciendo no hecho de mano, es decir, como dice, no de esta creación, porque lo que vemos en el santuario terrenal necesariamente requería de muchos que requería de especificación, de medida del velo, de lo que estaba dentro del lugar santo, de lo que estaba dentro del lugar santísimo, y todas las cosas ahí indicadas, pues eran objeto en el sentido de que eran cosas realizadas por hombres. Además de ser realizada por hombres, pero vemos que fue realizada de acuerdo a la descripción dada por Dios. Lo que vemos entonces en estos versículos es era necesario entonces que Jesucristo entrara al lugar santísimo. Este lugar santísimo por el cual se está describiendo, pues es el cielo mismo por el cual dice, entró una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino dice por su propia sangre, obteniendo así eterna redención. Las limitaciones que tenemos de este santuario es las que nosotros vemos en los versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 9, versos 9 y 10, en el cual dice, este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto. Verso 10, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas, diversos llamamientos, ordenanza para el cuerpo impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, se indica que el santuario terrenal y sus rituales tenían limitaciones significativas. La primera de ellas dice que no podía ser perfecta la conciencia de los adoradores. Y es exactamente lo que vemos en el versículo 9. No pueden hacer perfecto en su conciencia aquellos que practicaban ese culto. A la misma vez, se nos indica, según el versículo 10, dice que se basaba en ordenanzas carnales que afectaban únicamente lo externo, es decir, lo físico. Estas ordenanzas, como vemos en el versículo 10, incluía ciertas restricciones sobre alimentos, lavamientos y rituales que realmente eran temporales hasta que llegara la reforma o el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, se nos indica en esta lección que este santuario terrenal era transitorio, diseñado entonces para cumplir un propósito temporal y preparatorio hasta la venida de Cristo, quien introduciría una adoración más profunda y espiritual acorde a la naturaleza de Dios, y es lo que vemos en Juan capítulo 4, verso 21 al 24, en el cual pues dice de esta manera. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene
cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. También, hasta el 24, perdón. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca el que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Vemos que en este versículo todo lo que miramos, la preparación, el cuidado, la liturgia, el aroma que salía del incienso, eran una preparación para indicarles y llevarles al verdadero tabernáculo, a la verdadera adoración. Por lo cual dice el versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo cual entonces nos estaba apuntando a una adoración ya no externa en el sentido que impactaba con las cosas que se ofrecían, con la manera en que se hacía, con la preparación misma de los sacerdotes, para llevarnos entonces a una adoración que es espiritual. Efesios capítulo 5 versículo 19 dice así, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Esto entonces nos llevaba o nos lleva a hoy en día, pues que nosotros ofrecemos esta adoración acorde entonces a la naturaleza de Dios. Quisiera llegar a esta conclusión en el cual se nos indica que el santuario terrenal y sus rituales bajo el primer pacto, vemos entonces que se vio como una sombra de la realidad celestial. Estos sacrificios revelaban la gravedad del pecado y miramos entonces la necesidad de la expiación, por lo cual vemos que era insuficiente para ofrecer una redención completa. Sin embargo, entonces vemos que con todo lo que se hacía continuamente, señalaba hacia la obra redentora de Cristo, quien entró, dice, en el santuario celestial con su propia sangre para obtener eterna redención. Ahora, bajo el primer pacto, pues vemos entonces que ya no se necesitan estos sacrificios que son repetitivos, pero a la misma vez vemos que Cristo ha ofrecido el sacrificio perfecto de una vez para todas, haciendo entonces este nuevo camino que nos permite llegar a Dios para adorarle, como leíamos en Juan capítulo 23, verso 24, en el cual dice, para adorarle en espíritu y en verdad. Y con esto entonces vemos, ya no hay necesidad de los rituales terrenales del antiguo sistema, sino a una entrega, a una dedicación sumamente espiritual, acercándonos y llevándonos a lo que sería lo mejor, lo más excelso en cuanto a lo que nosotros vemos a un santuario no hecho de mano, no de esta creación, sino a un santuario en el cual, como vemos la exhortación en Hebreos, dice acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y debemos de preguntarnos, ¿estamos apreciando el acceso que tenemos al santuario celestial a través de Cristo? Y más importante aún, estamos adorando a Dios de la manera que Él desea, es decir, en espíritu y en verdad, y son cosas que nosotros debemos de meditar, reflexionar y considerar, y era exactamente lo que los hermanos que estaban, los hermanos en Hebreos, que estaban considerando regresar al antiguo sistema, a todo aquello con lo cual estaban familiarizados de su niñez, a recordarle, a advertirle que están dejando un santuario mejor, un santuario no hecho de esta creación, sino un santuario en el cual nos acerca más plenamente a Dios. Un santuario, un sacrificio en el cual se nos indicaba que era sumamente perfecto en el sentido de que no había necesidad de repetirse como los sacerdotes lo hicieron en su momento. Gracias, amados hermanos, por su tiempo y por su dedicación. Que el Señor les bendiga y les guarde.